Hola, profe Paul, buenos días, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo estamos hoy? Hola, Milena, ¿cómo va todo? Hola, Víctor. Profe, ¿cómo No veo, estamos? no veo a Ay, Gisela por ahí todavía. ay, No, ya se Gisela puso. está en el máster ahí dirigiendo un poco. Está evadido de la clase, se Ella evadió el dijo, van a quiz. hacer quiz y Yo me hoy vuelo. presentó la excusa firmada por sus acudientes. Ya sé, claro, no va a presentar el quiz hoy porque no lo quiere perder hoy. Exactamente. Profe, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido a Victoria Antipapa, le como puso las siempre es gafas un de gustazo. estudiar. Bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? No, súper, profe, aquí Profe, ya Perfecto. dispuestos listos. a aprender. Estamos que nos Bueno. extranjerismos. ¿Qué tema Listo, tenemos para hoy? vamos a continuar con lo que estábamos trabajando la vez pasada porque me cortaron muy rápido la semana pasada, ¿no? No Sí, lo sí, dejaron ser. profe. Sí. Sí, pero bueno, entonces hoy vamos a arrancar con cuisecito. Ya lo sospechaba Gisela y por eso. Por se eso se nos voló. fue, ¿no? voló. Sí, Listo, entonces tenemos una de las consultas de alguno de nuestros internautas o televidentes la semana pasada era sobre la diferencia entre haber con H y haber del verbo ver, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, aquí les tengo el cuisecito. ¿Cuánto Muestre. se demoran haciendo este quiz? A ver, Ay, no. Muestre, profe, bueno, ahí ¿lo están está. viendo? ¿Lo están viendo en pantalla? Entonces, ingresemos a ver si ya inició la clase. A ver, Entonces, A-V-E-R. Exacto. Esa primera. Esa primera Bueno, vamos a listo, poner aquí el artículo ¿A quién A. le damos ahí el crédito? ¿Quién se ganó? Hoy que están dando arepita? Digamos, demos arepita hoy. Bueno, Ay, vamos a ¿Quién se- arepa hoy. ¿Quién se ganó la arepita hoy? Ay, Bueno, la Vamos a ver. siguiente. Bueno, lo sancionaron Los- por haber omitido el control de las operaciones. A ver, con H y B. Exacto. sí, muy bien. Exacto, perfecto, muy bien. La siguiente. Diseñaron unas instrucciones. Pues ahí yo creo que nos quedó un error de diseño gráfico, un manual de Listo, no, no instrucciones. importa. Nos faltó una palabrita. Un manual Diseñaron de Dos instrucciones. palabras. Un manual de instrucciones para ayudarles a ver más de cerca. A, B, E, R. A, ver, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, nos vamos con la cuarta. Podría haber avisado a tiempo. H y A B. ver, con H. Ujú. Y Exactamente. va a haber un derrumbe si no se toman medidas a H y tiempo. B también. Esa también con H. Va a haber. H y B. Exactamente. Ahí Nos está. ganamos la Sobre arepita, esta- profe. Muy tan Muy juicioso. bueno, perfecto. ¿Y Gisela dónde está? Gisela, ¿qué pasó? Bueno, Gisela se saltó el quiz, ¿no? Sí, Pero ella bueno, se nos voló. bien, exactamente, era un repasito, ahí nos disculpan que de pronto a la hora de montar la diapositiva, copiar y pegarse nos faltaron dos palabritas, pero bueno, listo. Entonces vamos a continuar, ya que hicimos nuestro quiz, nuestro repaso, con lo que estábamos hablando la vez pasada, esos extranjerismos, cómo se usan, si son femeninos, masculinos, cómo los trabajamos, dónde los buscamos. Recuerden que habíamos dicho que 5 algunos extranjerismos diccionarios. están naturalizados. ¿Cómo dice? Hablábamos de Víctor? 5 diccionarios, profe, que eso me 5 tiene diccionarios de la Real Academia, ¿cierto? Exactamente. Entonces estamos diciendo algunos extranjerismos, algunas palabras que vienen de otras lenguas están españolizadas y otras no están españolizadas. Vimos algunos ejemplos como el de fútbol, pound cake test, que en español quedaron fútbol, ponqué test, y otras que están sin naturalizar, pero que poco a poco han venido entrando al español. Hablamos de esos 5 diccionarios que están en el portal de la Real Academia Española. Vimos el ejemplo de la palabra ponqué, el ejemplo de la palabra casting, el ejemplo de la palabra podcast, ¿cierto? Creo que esa fue la última que alcanzamos a ver, Sí. que dijimos, fíjense que la palabra podcast no está en el diccionario de la lengua española, no está en el panhispánico de dudas, pero sí está en el observatorio. Y dijimos, bueno, entonces, fíjense que la RAE pone algunas palabras en observación para irlas ingresando al diccionario. Por ejemplo, esta podcast, entonces propone la RAE que se le ponga tilde para que ya quede naturalizada en el español, ¿cierto? Sí. Vimos el ejemplo de internet, creo que allí íbamos, ¿cierto? Sí. Que dijimos, bueno, puede ser masculino o femenino, y nos preguntamos si se utilizaba más la internet o el internet. Creo que esa respuesta no la dimos, ¿cierto? No alcanzamos a Pues darnos estuvimos, cuenta. Lo estuvimos discutiendo Exacto. un par de semanas antes, pero no nos dio la respuesta concreta. Como que dimos muchas opiniones, pero la respuesta exacta de saber si es Bueno. él o la no la tenemos. Bueno, se puede cualquiera de las dos, eso es importante. Fíjense que de hecho en el mismo diccionario de la Real Academia Española está como
masculino o femenino. ¿Sí lo ven allí? Sí. Lo que está marcado aquí en azulito, ¿cierto? Entonces cualquiera de las dos puede ser con o sin mayúscula inicial. Pero entonces uno, ¿cómo sabe cuál se usa más? Insisto, cualquiera de las dos las puede usar, pero sí podría saber cuál se usa más. O sea, ¿Qué apuesta hace? hay una que es más correcta que la otra. No, no digamos eso, sino más común por lo menos. Ok. Las dos son correctas, pero hay una más común que la otra. A ver, apostemos. ¿Qué dice Víctor? Yo digo ¿Cuál es más común? Mire, yo digo la internet, profe, porque vi en un programa de lingüística precisamente que hacían como esa salvedad de que como es una red, De que es una red, femenino, entonces es debería llevar eso es una preposición. ¿Y profe, ¿cómo qué es? dice Milena? Yo también me voy con lo del argumento de que es una red, entonces es la. Pero si hablamos del más común, es más común escuchar el internet. Bueno, vamos a ver. Fíjense que podemos hacer búsquedas en otro recurso que son los corpus del español. ¿Qué son los corpus del español? Son grandes cantidades de datos, de textos. Tenemos varios textos almacenados y un software nos ayuda a hacer búsquedas allá, a ver qué tanto ocurre una expresión. La RAE también, la Real Academia Española, tiene un corpus de referencia del español al que llama CREA, el acrónimo CREA, corpus de referencia del español actual. Entonces, si hacemos la búsqueda ya, por ejemplo, del internet, vamos a ver cuántas veces ocurre en este corpus de referencia del español actual. Fíjense que ocurre 29 veces en 26 documentos. ¿Qué creen? ¿Que va a ocurrir más la internet que el internet? Yo digo que sí, no sé, yo digo que sí. ¿Y Milena qué dice? Yo creo que es más común el, aunque yo me voy con la. Bueno, vamos a ver, pero apuesten algo ahí para que sea más divertido así. Entonces, no, pues es que yo me voy de fijo, me voy por la internet. Bueno, vamos a ver cuál No, es más sí, usual y fíjense sí. que se usa más de la, 54 casos en 35 documentos. sí, Yo bien. particularmente digo el internet, pero fíjense que una cosa es lo que uno dice, otra cosa que es correcto y que es incorrecto. Ya sabemos que cualquiera de las dos son correctas y bueno, vemos que la más usual es la internet, por lo menos en este corpus de referencia del español, ¿no? Bueno, El menos mismo mal no Google nos alcanzamos puede a dar apostar. ¿Cómo dicen? Menos mal no alcanzamos a apostar. Menos mal no alcanzaron a apostar, porque si no Milena hubiera perdido, ¿cierto? Sí, ahí ya me tenía que pagar 2 buñuelos. Ah, no, mentiras, el otro lo compartimos. Bueno, bien. Ahora, la pregunta clásica, la del COVID, la COVID, ¿qué dicen ustedes? Es que es lo mismo. Se dice que es la porque es una pandemia o una enfermedad. Pero todo el mundo dice el COVID. Bueno, ahí está el detalle interesante, ¿cierto? Entonces, de nuevo, fíjense, vamos a tener aquí una historieta cortica. Hay que tener cuidado porque una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que ese virus causa. No confundamos una cosa O con la sea otra. que ¿cierto? sería el COVID, porque es el virus. Pues No. creo yo, no sé. No es el virus. O sea, la palabra COVID no hace referencia al virus, sino a la enfermedad. Fíjense que es un acrónimo del ok. No inglés. sé si es la COVID. Coronavirus Disease. Disease es enfermedad, ¿cierto? En inglés, Coronavirus Disease. Entonces es ese acrónimo para abreviar Coronavirus Disease. En esa medida, pues bueno, primero hay que tener claro que es un acrónimo que viene del inglés en mayúsculas sostenidas. Es uno de los detalles. ¿Será que la escribimos en mayúsculas sostenidas o no? El otro detalle entonces es cómo lo manejamos. Fíjense lo siguiente, no podríamos tenerla en mayúscula inicial nada más porque no es un nombre propio. Fíjense que hay otras enfermedades que vienen también de acrónimos como SIDA, por ejemplo, y nosotros no escribimos SIDA con mayúscula inicial, ¿cierto? Simplemente va como una palabra normal. ¿Qué sucede? Como era una palabra tan nueva el año pasado, cuando empezó todo este problema de la pandemia, ojo que COVID no es una pandemia, COVID es una enfermedad, la pandemia es cuando ya la enfermedad está en diferentes lugares del mundo. Volviendo aquí al punto, entonces, cuando empezó todo este problema de la pandemia, la palabra que la dejábamos en mayúsculas sostenidas, porque no estaba naturalizada en español, lexicalizada, se dice esto técnicamente. Cuando ya se naturalizó, yo soy de los que dice que ya está naturalizada, ya la hemos usado muchísimas veces, entonces va a pasar a la historia así, en minúsculas. Seguramente algunas personas todavía lo van a escribir en mayúsculas sostenidas, se puede escribir en mayúsculas sostenidas, pero insisto, va a pasar a la historia en minúsculas, jamás con mayúscula inicial nada más. Entonces, o bien lo escriben con mayúsculas sostenidas, o bien todo en minúscula, pero no con mayúscula inicial. Es decir, insisto, sí, profe, que se está naturalizando con minúscula sostenida.
Claro, ya nos apropiamos Minúsculo, de ella, exacto. la lexicalizamos, convirtiéndola en una palabra Eh, nuestra sin... Milena sin ya se ser- la sabe, oiga, eso es. Ya va apropiando el le puse vocabulario cuidado. especializado de la lingüística, eso me encanta. Qué Muy bien. bien. Listo, fabuloso. Entonces, eso sobre la palabra, bueno, ahora el género, pues de nuevo, los extranjerismos entran al inglés, perdón, al español en masculino, tienden a ser masculinos siempre. Vimos varios ejemplos, pero claro, cuando las personas se enteran de que es una enfermedad, entonces tienden a decir la COVID, ¿cierto? Pero puede ser cualquiera de los dos, masculino o femenino. Vamos a ver qué se termina usando más. Tendríamos que hacer búsquedas más adelante. Y ahora viene un detalle sobre la pronunciación. Algunos tienden a hacer la pronunciación más al estilo inglés, ¿no? COVID. Y otros tienden a hacer más la pronunciación al estilo español. COVID. Bueno, COVID es más al estilo inglés, discúlpeme, COVID es más al estilo inglés y COVID es más al estilo español. Sí, ahí lo que pasa es que estaba leyendo Sí. aquí la transcripción fonética COVID, del español. COVID es en el bueno. país inglés de Víctor. Exactamente, pero entonces digamos lo que recomendaba en su momento, hace un año larguito, año y medio ya, cuando empezó la pandemia, la Real Academia, por ejemplo, era que se dijera COVID y no COVID, ¿cierto? COVID es más inglés y COVID es más al estilo español. Bien, Ok. vamos a ver también qué sucede, cómo se naturaliza en español. Eso son tendencias que tienen que verse ya con el uso diario que vayan haciendo los hablantes. Bien, eso sobre esos elementos, hay extranjerismos de otras lenguas, no vamos a entrar en ese detalle. Me gustaría que habláramos entonces ahora de los neologismos, palabras nuevas que nos inventamos, esas palabras que nos inventamos de diferentes formas y por diferentes razones. Pero somos Puede haber maravillosos neologismos con eso. Somos talentosos Es- para crear los neologismos. Exactamente, aquí en Colombia tenemos mucha creatividad lingüística, por ejemplo, por combinación o hibridación. Yo estudié ingeniería así como el personaje este de Betty la Fea, 6 semestres de ingeniería en la San Marino, y allá había unos compañeros que bebían mucho, entonces decíamos que ellos no eran ingenieros, sino ingeniebrios, ¿cierto? Entonces combinamos la palabra ingeniero con ebrio y nos da ingeniebrio. Eso es un neologismo por combinación o hibridación. Hay neologismos por derivación. Tenemos una palabra que la convertimos, por ejemplo, un sustantivo que convertimos en un verbo que antes no estaba en la lengua. Por ejemplo, del adjetivo en este pasamos a complejizar. Eso es inventarnos, si se quiere, un verbo nuevo que puede ser útil en algunos contextos. Y también puede ser por inflexión. Por ejemplo, la palabra modista, que normalmente está terminada en a veces se piensa que es femenino y entonces se le pone modisto al señor que en el barrio que hace las costuras, para no decirle en femenino. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tenis. Tenis está terminado en S, el plural o el singular, y algunas personas entonces lo que hacen es generar la palabra tenis para referirse solo a uno, Profe, que no es el estándar. pero entonces los neologismos, ¿cuándo son aceptados? ¿Cuándo empiezan a ser parte de la lingüística? Pero es que según yo entendí, profe, y hablando de los neologismos, que son las palabras que nosotros inventamos, y según usted nos dijo el otro día, no es la RAE la que dice cómo hablar, sino que nosotros cómo Nosotros hablamos, mejor dicho, la RAE se adapta a cuánta cosa nos inventemos, y nos ponía el ejemplo del verbo abudinear. Sí, exactamente. Entonces, sí, claro, de nuevo, no era que la RAE estuviera prestándose para todo el matoneo en redes sociales, sino que simplemente documentó un fenómeno lingüístico. Las personas se inventaron un verbo nuevo que es este, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo empiezan a ser parte de la lengua? Digamos que en principio no tendría que decir, si alguien se inventó una palabra y empieza esa palabra a funcionar dentro de la lengua, pues ya hace parte de la lengua. Ahora, que haga parte de la comunicación formal, que esté en el diccionario, es otro asunto que de ahí allá hay bastante trecho, ¿cierto? De inventarse la palabra, que ya esté allí en la lengua y que ya se acepte en el diccionario y en la comunicación formal, insisto, hay un trecho larguísimo. Entonces, de nuevo, podemos hacer búsquedas en nuestros diccionarios y ver si efectivamente esas palabras están o no están dentro de los diccionarios, si por ejemplo están en el observatorio, si por ejemplo están en el panhispánico de dudas, en el de la lengua española, o incluso lo que sucede últimamente, que vamos a Twitter a ver la RAE que ha dicho sobre ciertas palabras y sobre ciertos verbos. Entonces, en últimas, esto pasa todo el tiempo, las lenguas son dinámicas y las hace lo que insiste bastante Milena, ¿cierto? Las hacemos nosotros los hablantes y no las instituciones. Las instituciones se van adaptando a esos cambios, ¿cierto?
Entonces sucede que parece que tuviéramos una invasión de neologismos y extranjerismos. Y a algunas personas les preocupa eso, ¿cierto? A algunas personas les preocupa que haya tantos extranjerismos porque se va a morir la lengua española, o que haya tantos neologismos porque es que, ¿cómo así que usted se inventó palabras que no existen? Bueno, hay que buscar un equilibrio en esos elementos, ¿cierto? No es tan malo, pero tampoco podemos irnos al extremo de todo el tiempo usar neologismos y extranjerismos, porque de pronto no nos entendemos, ¿cierto? Y pasa lo del meme, lo vamos a recordar en un momento. Entonces, ¿qué sucede? En general hay fenómenos de convergencia y divergencia en las lenguas, ¿cierto? Convergen una, dos, tres lenguas y se crean códigos nuevos. O una misma lengua empieza a hablarse de maneras diferentes en diferentes regiones y empieza a transformarse. Eso ha pasado en toda la historia. Entonces, por ejemplo, cuando convergen varias lenguas, se crea lo que llamamos las lenguas criollas, como aquí en Colombia, que se habla el criollo sanandresano o el criollo palenquero, para tener un ejemplo, o los pidgin, esas mezclitas, por ejemplo, el spanglish, el portuñol, esos son pidgin, son mezclitas que no son una lengua exactamente, pero que generan ahí unos códigos particulares para la comunicación. Por otro lado, sucede lo que le sucedió, por ejemplo, al latín para que naciera el español, el francés, el portugués y otras tantas lenguas, ¿cierto? Se va hablando tan diferente en las diferentes regiones una lengua que ya se convierte en otra nueva. Eso va a pasar absolutamente toda la vida, ¿cierto? Entonces ahí están los fenómenos de extranjerismos y neologismos representados ya en elementos mucho más macro. ¿Será que estamos condenados entonces a los fenómenos de divergencia y de convergencia? Pues no exactamente como antes, ¿cierto? Antes, por ejemplo, como no había medios de comunicación, no había una educación estandarizada, pues empezaban a hablar tan diferente en las diferentes regiones que ya no se entendían. Entonces, el latín que se hablaba en el Reino de Castilla era tan distinto al que se hablaba por allá, o bueno, incluso cerca, por ahí en lo que hoy es Portugal, que fueron dos lenguas independientes, el español y el portugués, ¿cierto? Y lo mismo pasó con el francés, era allá en otro reino o en otra región del Imperio Romano se hablaba otra forma de latín y fueron creándose otras lenguas. Eso seguramente no sucede. Algunos autores esperaban que en Latinoamérica no habláramos colombiano, no habláramos español, sino colombiano, mexicano, argentino, y que habláramos tan diferente que no nos llegáramos a entender. Pero nosotros nos entendemos con los argentinos, con los mexicanos, con los venezolanos, con los cubanos, nos entendemos al hablar a pesar de que tenemos algunas diferencias. Entonces, ¿qué sucede? En última, lo que pasa es que vamos naturalizando algunos elementos y nuestra lengua de todas formas va cambiando. No va a entrar en un colapso como le pasó a esas lenguas antiguas, pero pues sí se va a transformar. Y ahí uno tiene que ser, o bien utilizar el prestigio, o bien utilizar la practicidad o el pragmatismo. Es decir, si soy práctico, tengo que incorporar algunos neologismos y algunos extranjerismos. Si quiero ajustarme al prestigio, puede que los use o puede que no. Y lo que termina sucediendo es que en algunas ocasiones lo que sí no se recomienda y lo que no parece muy buena idea es el exceso de prestigio. Por ejemplo, con los anglicismos, que empecemos a utilizar palabras en inglés todo el tiempo y de manera innecesaria, ¿cierto? Este es el ejemplo. Cuando tu empresa cita un brainstorming session para identificar el rebranding de tu marca de Panela Water, o sea, se vuelve una cosa tan extrema que ya raya en la pedantería, que ya raya como en el exceso de prestigio, ¿cierto? Cuando ya ahí terminamos pasando por pedantes, por petulantes, y no es la idea tampoco, ¿cierto? Entonces hay que buscar un equilibrio. Algunos extranjerismos se requieren, y a veces incluso a pesar de que hay un equivalente en español, es muy difícil seguir utilizando la palabra española. La palabra check-in en los aeropuertos y en los hoteles, ¿cierto? Check-out. Uno podría decir en español el registro de entrada, de salida, pero uno le va a decir eso al recepcionista del hotel y no le va a entender. Cuando uno dice, vengo a hacer el registro de entrada, me viene a hacer el check-in. Vengo a hacer el check-in, sí, no, sí, exactamente. Entonces, hay que ser prácticos en ese sentido, ¿cierto? Fíjense que también sucede lo mismo cuando hay exceso de pragmatismo con los neologismos. Entonces nos inventamos una serie de verbos o le damos uso a los verbos que no son los que comúnmente se venían dando. Por ejemplo, con aperturar, ese verbo es un verbo nuevo que surgió del sustantivo apertura. Realmente el verbo es abrir, entonces uno tendría que evaluar qué tan necesario es tener un verbo nuevo si ya está el verbo abrir. Por lo menos no se acepta en la comunicación formal, a pesar de que tiene la tendencia a ser un verbo de prestigio, ¿no? Parece que aperturar suena elegante,
pero no es el verbo que se utilizaría comúnmente, se utilizaría más bien abrir, ¿cierto? Lo mismo con recepcionar, es del verbo recibir más bien, pero de recepción, de volverse al verbo recibir, nos vamos al verbo recepcionar. Recepcionar tiene un significado en el diccionario, se puede buscar, pero más para recibir ondas hertzianas, lo que hacen los radios, que ya casi no existen los radios, pero es lo que hacen los radios, recibir ondas hertzianas. En el caso de colocar sucede algo parecido, se le empieza a dar otros usos que no son los comunes. Pero ¿cierto? es así, pero profe, esa colocar sí es muy común. El colocar y Es el súper poner, común, sí. que porque las que ponen son las gallinas. No. Bueno, a veces surgen esos mitos y entonces empieza a haber transformaciones en la lengua en ese sentido. Y entonces ya la gente Insisto, no dice poner, sino colocar. Así esté sí, mal utilizado. colóqueme cuidado, por ejemplo. Vilera, colóqueme cuidado, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, digamos que en la comunicación formal lo que se espera decir es poner cuidado, ¿no? No tiene que ver con poner huevos o algo así como lo de las gallinas, ¿cierto? Bien, entonces eso es lo que sucede en general con los neologismos y los extranjerismos. Tenemos que ser prácticos, hay unos elementos de pragmatismo en relación con el purismo, ¿cierto? Hay una tensión entre esas dos visiones, claro, es que la lengua avance. Otros dicen, no, porque entonces estamos ofendiéndola, vamos a entrar en crisis. Seguramente no va a haber una crisis, pero bueno, por lo menos hay que buscar un equilibrio. Esa es la recomendación, busquemos un equilibrio, no exageremos tampoco en el uso de extranjerismos y neologismos, porque no nos entienden y a veces podemos pasar por petulantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se admite y se justifica el uso de neologismos y de extranjerismos? Cuando en español no haya una equivalencia, no haya ya una palabra que sirva para expresar eso. Y como les decía, a veces cuando tenemos convención o costumbre en ciertas áreas, como sucede, por ejemplo, en los hoteles y en los aeropuertos con check-in, por ejemplo, que se recomienda que se pueda usar internet, podcast, pues podcast porque no existe una palabra que fácilmente nos pueda describir esto, que no se recomienda, por ejemplo, break, podemos decir descanso, pausa, cuando hablamos del break siempre en las clases, ¿no? Aquí nunca hacemos break, ¿no? Nunca hacemos una pausa. Sí, exacto. Nosotros hacemos pausas activas. Algunas personas dicen delivery, pues bueno, no puede decir el domicilio, feedback, no puede decir retroalimentación. Digamos que hay diferentes alternativas. Entonces, si uno tiene una alternativa en español que sea comprensible, entonces utilicemos la alternativa en español. Esa es la recomendación. No se ponga a inventar porque pasa penas. Entonces, en general, en todas las áreas puede haber extranjerismos y neologismos, en la tecnología, en las ciencias, en las artes, en fin. En todas partes habrá necesidad de tener palabras nuevas, pero entonces... insisto, la recomendación es que se use cuando se justifique. Ahora, ¿qué sucede? También puede haber extranjerismos fonéticos, es decir, las pronunciaciones. ¿Será que tenemos que decir PowerPoint o PowerPoint? ¿Será que tenemos que decir Word o Word? ¿Cierto? ¿O será que tenemos que decir Gatorade, Gatorade o Gatorade? O por ejemplo, como pasa cuando en Colombia estaban los almacenes franceses Carrefour, pues nadie decía Carrefour, ¿cierto? O cosas así. Bueno, mi francés no es bueno, pero lo intento. Entonces el caso es que también hay que pensar en eso. ¿Hasta dónde nos lleva el prestigio? ¿Cuándo nos entienden? De pronto PowerPoint no nos entienden, o si nos entienden, PowerPoint si nos entienden o no nos entienden. Este tipo de cosas puede suceder. E incluso hay unos extranjerismos sintácticos, oraciones o frases completas que vienen de otras lenguas, como está siendo revisado o se está revisando, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo más común o sea, por lo menos más natural en el español? Se está siendo revisado. No, yo digo, se está revisando. Se está revisando. En los últimos años se usa mucho y pues digamos que no se aconseja usar tanto esas formas porque esa es una copia de la voz pasiva del inglés. En español se usa más esta. Hay que ver qué sucede, pero en últimas pues la recomendación es usar lo que sea más natural en el español. Recomendaciones, profe, recomendaciones generales es eso, evitar usarlos si no son necesarios, no ponernos a inventar, hacerle casito al idioma que ya tenemos. Yo soy muy partidaria de que lo primero que hay que hacer es terminar de hablar bien el español para poder empezar con otras cosas, porque no hemos terminado de hablar bien el español y ya estamos inventando cosas nuevas. Profe, se nos acaba el tiempo hoy, pero nos queda para consultas lingüísticas? ¿Tenemos tiempo para consultas lingüísticas? ¿Qué me dice producción? Producción para una consulta.
Nos coge la tarde, no alcanzamos, profe. Nos quedamos para la qué próxima lástima. semana. Profe, Nos es que queda para la estamos- próxima Bueno, semana. Estamos Vamos a dedicar a pendientes. solucionar esas consultas lingüísticas. Nos dedicamos a Listo. solucionar las consultas lingüísticas porque ya se las deben los televidentes. Exacto, listo, exacto. profe. Comprometidos para la próxima semana que iniciemos con las consultas lingüísticas porque sí es necesario responder a todas esas inquietudes. Profe, muchísimas gracias por esa clase de hoy. No. Aprendimos muchísimo. Quedamos ready. Quedamos No, ready. no es cierto. Ready para el Quedamos party, ready. como dicen en el reggaetón. Ready para el Quedamos ready party. para el party. Profe, recordémosle a nuestros televidentes contactos, redes sociales para que sigan compartiendo con nosotros esas dudas Bueno, y para que perfecto. sigamos aprendiendo, profe. Recuerden, nos busquen como Lingua Franca Colombia en Google y en cualquier red social, allí nos van a encontrar y nos pueden escribir al correo el profepol@linguaf.com para sus consultas lingüísticas. Estamos atentos. Un abrazo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Y nos Saludan vemos a la Gisela, próxima le dicen semana. que tiene que presentar la excusa firmada por el acudiente. Sí, Claro porque que se va sí. de la clase de hoy. Nosotros nos vamos, Y no le queda el jiperos. cero. Si no, se tira la materia con Ahí el ya profe sabe. Paul. Nos No. vamos.